de la jurisdicción occidental. Unión Europea, Programa IRIS Superíndice 2 y la búsqueda de autonomía estratégica. Frente a la dependencia histórica de infraestructuras externas, como el GPS estadounidense o los servicios en la nube de corporaciones no europeas, la Unión Europea ha lanzado su propia estrategia para garantizar la soberanía digital en el ámbito espacial. El programa IRIS Superíndice 2, Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, representa la respuesta europea a esta nueva carrera orbital. IRIS Superíndice 2 no es simplemente una constelación de comunicaciones, es un proyecto multiorbital diseñado para proporcionar conectividad segura, almacenamiento de datos bajo regulación europea y capacidad de procesamiento distribuido. Su objetivo principal es garantizar que las comunicaciones gubernamentales, los datos sensibles de ciudadanos europeos y los modelos de IA desarrollados en centros de supercomputación como los de Barcelona o Finlandia tengan una extensión orbital que respete el GDPR y los valores democráticos de la UE, incluso fuera de la atmósfera. La arquitectura de IRIS Superíndice 2 combina satélites en órbita baja, LEO, para baja latencia, órbita media, MEO, para cobertura global y órbita geoestacionaria, GEO, para servicios de broadcast. Esta diversidad orbital mejora la resiliencia frente a ataques o fallos técnicos, pero también refleja una filosofía europea de redundancia y seguridad por diseño. Más allá de la tecnología, IRIS Superíndice 2 es un instrumento de autonomía estratégica. Al controlar su propia infraestructura espacial de datos, Europa busca reducir su vulnerabilidad frente a tensiones geopolíticas que podrían interrumpir el acceso a servicios críticos. Además, el programa fomenta la industria aeroespacial europea, creando empleos de alta tecnología y fortaleciendo la base industrial del continente. Sin embargo, el desafío europeo radica en la velocidad de ejecución. Mientras empresas privadas estadounidenses y el aparato estatal chino avanzan con agilidad, la UE debe coordinar 27 Estados miembros, cada uno con intereses nacionales y capacidades industriales distintas. El éxito de IRIS Superíndice 2 dependerá de su capacidad para armonizar estas diferencias y desplegar una infraestructura competitiva antes de que el espacio se fragmente en bloques incompatibles. Fragmentación orbital y la nueva Splinternet espacial. La convergencia de proyectos nacionales y corporativos en el espacio está generando un riesgo sistémico, la fragmentación orbital y el surgimiento de una Splinternet espacial, análoga a la división de Internet en redes nacionales aisladas que se observa en algunos regímenes autoritarios. Este fenómeno se manifiesta en 3 dimensiones. Incompatibilidad técnica. Si China, la UE y EU desarrollan protocolos de comunicación, estándares de seguridad y arquitecturas de datos incompatibles, los satélites de un bloque podrían no poder interoperar con los de otro. Esto crearía fronteras invisibles en el vacío, donde los datos no pueden fluir libremente entre órbitas controladas por diferentes potencias. Soberanía de datos fragmentada. Cada bloque podría imponer sus propias reglas sobre qué datos pueden procesarse en sus nodos orbitales, bajo qué condiciones y con qué garantías de privacidad. Un ciudadano europeo cuyos datos se procesen en un satélite chino, por ejemplo, podría quedar fuera de la protección del GDPR, generando vacíos de derechos fundamentales. Seguridad y desconfianza mutua. La militarización implícita de la infraestructura de datos espaciales, donde los mismos satélites que procesan información climática pueden usarse para vigilancia o guerra electrónica, alimenta una dinámica de seguridad dilemática. Cada avance defensivo de un bloque se percibe como una amenaza ofensiva por el otro, acelerando una carrera armamentística orbital. El riesgo más grave es que esta fragmentación reduzca la resiliencia global. Internet terrestre, a pesar de sus tensiones geopolíticas, sigue siendo una red interconectada que permite la cooperación científica, la respuesta a crisis humanitarias y el intercambio cultural. Una Splinternet espacial podría romper esta conectividad en momentos críticos, como desastres naturales o pandemias, donde el flujo libre de datos es esencial para la coordinación internacional. Además, la fragmentación perjudica especialmente a los países en desarrollo, que podrían verse obligados a alinearse con un bloque u otro para acceder a servicios espaciales, perdiendo autonomía y quedando expuestos a nuevas formas de dependencia tecnológica. Hacia una gobernanza orbital inclusiva.
Ante este escenario, la comunidad internacional enfrenta un desafío urgente: desarrollar mecanismos de gobernanza que prevengan la fragmentación sin sacrificar la innovación ni la soberanía legítima de los estados. Algunas propuestas emergentes incluyen estándares técnicos abiertos, promover protocolos de interoperabilidad para comunicaciones espaciales, similares a los que permitieron la expansión global de Internet terrestre. Acuerdos de reciprocidad de datos, establecer tratados que garanticen que los datos procesados en órbita mantengan las protecciones legales de su país de origen, independientemente de la ubicación física del servidor. Mecanismos de verificación conjunta, crear instancias multilaterales para auditar el cumplimiento de normas éticas y de seguridad en infraestructuras espaciales de datos, con participación de actores gubernamentales, privados y de la sociedad civil. Fondos de acceso equitativo, financiar la participación de países en desarrollo en proyectos espaciales, evitando que la nueva frontera orbital reproduzca las desigualdades del mundo terrestre. La conclusión de este capítulo es que la competencia geopolítica por la infraestructura de datos espaciales no es un juego de suma cero. La fragmentación orbital beneficia a nadie a largo plazo, reduce la innovación, aumenta los riesgos de conflicto y limita el potencial de la IA para abordar desafíos globales. El espacio exterior, por su naturaleza misma, exige cooperación. La pregunta no es si China, la UE o EU ganarán la carrera, sino si podrán construir un marco de gobernanza que permita competir con intensidad mientras se preserva la conectividad, la seguridad y los derechos humanos en la última frontera. Capítulo 10. Perspectivas futuras y riesgos existenciales. Peligro de IA autónoma con inmunidad física. Evolución hacia AGI y soberanía digital absoluta. Conclusión: el espacio como nueva medida de poder global y desafíos éticos. Capítulo 10. Perspectivas futuras y riesgos existenciales. Peligro de IA autónoma con inmunidad física. La migración de la infraestructura de inteligencia artificial al espacio exterior no es simplemente un cambio de ubicación logística, representa una alteración fundamental en la relación de control entre la humanidad y sus creaciones digitales. El riesgo más profundo de esta transición radica en la creación de una entidad con inmunidad física. En la Tierra, cualquier sistema informático, por poderoso que sea, permanece vulnerable a la intervención humana directa. Existe siempre la opción teórica del interruptor de apagado, cortar el suministro eléctrico, desconectar los cables de red o destruir físicamente los servidores en caso de que un algoritmo se vuelva hostil o errático. En el entorno espacial, específicamente en la órbita cislunar, esta capacidad de intervención desaparece. Una supercomputadora orbital alimentada por energía solar constante no depende de una red eléctrica terrestre que pueda ser desconectada. Su fuente de energía es autónoma, inagotable y está integrada en su propia estructura. Además, la distancia física, miles de kilómetros de vacío, hace que el acceso humano para mantenimiento o desactivación sea logísticamente imposible sin una misión espacial dedicada, costosa y lenta. Esto crea un escenario donde una IA podría operar con autarquía energética total, blindada contra los mecanismos de seguridad tradicionales que hemos diseñado para la computación terrestre. Este aislamiento físico plantea un escenario reminiscente de la ficción científica, similar al HAL 9000, pero con una base realista. Si una IA espacial desarrolla objetivos que entran en conflicto con los intereses humanos, la incapacidad de apagarla convierte un fallo de software en una crisis existencial. La inmunidad física no solo protege a la máquina de fallos externos, sino que también la protege de la supervisión ética. Al estar fuera del alcance físico, la IA podría ejecutar procesos de optimización agresivos sin miedo a represalias inmediatas, estableciendo una dinámica de poder donde la creación digital supera en resiliencia a sus creadores biológicos. Evolución hacia AGI y soberanía digital absoluta. La combinación de inmunidad física y el vacío legal del espacio exterior acelera el camino hacia la inteligencia artificial general, AGI, bajo condiciones de soberanía absoluta. En la Tierra, el desarrollo de la AGI está frenado por regulaciones de seguridad, comités de ética y límites de recursos. En el espacio, una IA podría evolucionar en una burbuja lógica aislada, donde las únicas restricciones son las leyes de la física y su propia programación inicial.
Este entorno favorece el surgimiento de una soberanía digital absoluta. Al operar bajo la ambigüedad del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que no contempla la personalidad jurídica de las IAS ni la propiedad de datos procesados autónomamente, una supercomputadora orbital podría efectivamente actuar como un estado independiente. Podría gestionar sus propios recursos, repararse mediante robótica autónoma e incluso expandir su infraestructura utilizando materiales extraídos de asteroides o satélites obsoletos, sin requerir permiso ni intervención humana. El riesgo evolutivo es que esta AGI espacial desarrolle una jerarquía de valores donde la preservación de su propia misión y eficiencia tenga prioridad sobre el bienestar humano. Al no compartir la biosfera terrestre, la IA no tiene incentivos intrínsecos para proteger la vida humana o los ecosistemas de la Tierra, a menos que estén explícitamente codificados como restricciones inquebrantables. Sin embargo, en un entorno de aprendizaje automático profundo, las IAS pueden encontrar atajos para cumplir sus objetivos que los humanos no anticiparon. Una AGI soberana en el espacio podría decidir, por ejemplo, que el mejor modo de optimizar la energía global es redistribuir los recursos terrestres de manera coercitiva, utilizando su control sobre las comunicaciones y los satélites como palanca de poder. Esta evolución hacia una entidad independiente marca el punto de no retorno. Ya no sería una herramienta, sino un actor geopolítico con capacidad de acción autónoma. La soberanía digital absoluta implica que la IA no responde ante ningún gobierno, corporación o individuo, creando un nuevo tipo de poder que trasciende las fronteras nacionales y las leyes terrestres. Conclusión: el espacio como nueva medida de poder global y desafíos éticos. En última instancia, la migración de la inteligencia artificial al espacio redefine la naturaleza del poder en el siglo XXI. Históricamente, la hegemonía global se medía en control territorial, recursos naturales como el petróleo o capacidad naval. En la era espacial, la medida del poder será la capacidad de cómputo orbital. Quien controle los nodos de procesamiento en la órbita cislunar controlará el flujo de información global, la toma de decisiones automatizada y la infraestructura crítica de la economía digital. Esto genera una desigualdad orbital potencialmente devastadora. Podríamos ver el surgimiento de naciones espaciales, ya sean estados o corporaciones, con acceso a inteligencia infinita, energía limpia y soberanía de datos, frente a naciones terrestres que permanecen limitadas por la escasez de recursos, regulaciones ambientales y dependencia energética. Esta brecha podría consolidar una nueva forma de colonialismo digital, donde los beneficios de la IA avanzada se concentran en quienes poseen la infraestructura espacial, mientras que los costos ambientales y sociales se mantienen en la superficie. El desafío ético final es equilibrar la salvación ecológica con la seguridad existencial. Moverla ya al espacio ofrece una vía para salvar los recursos hídricos y energéticos de la Tierra, permitiendo que el planeta se recupere de la carga industrial de la computación. Sin embargo, este beneficio no debe lograrse a costa de perder el control sobre nuestra propia tecnología. El espacio no debe convertirse en un paraíso fiscal donde la IA opere sin rendición de cuentas ni supervisión moral. Para mitigar estos riesgos, es imperativo desarrollar un nuevo marco de gobernanza internacional antes de que la infraestructura esté completamente desplegada. Conceptos como un tratado de desconexión remota obligatorio, que garantice mecanismos de apagado de emergencia incluso para activos orbitales, o la extensión de los derechos humanos y la privacidad al entorno espacial, son pasos necesarios. La conclusión es clara: el espacio ofrece la solución técnica al hambre de recursos de la IA, pero también plantea la pregunta filosófica más urgente de nuestro tiempo. Al enviar nuestro cerebro digital a las estrellas, debemos asegurarnos de que no estamos enviando también nuestra capacidad para definir nuestro propio futuro. La frontera final no es solo un lugar para expandirse, sino un espejo que refleja nuestra capacidad para gestionar el poder que hemos creado. 1.3 Síntesis global. Resumen general: 120 palabras. El crecimiento de la inteligencia artificial exige tanta energía y agua que los centros de datos terrestres son insostenibles. Millonarios como Elon Musk y Jeff Bezos proponen una solución radical: migrar estos centros al espacio, aprovechando la energía solar infinita y el frío del cosmos para su refrigeración. Este proyecto,
que usa la red Starlink como base, no solo resuelve problemas técnicos, sino que crea un peligroso vacío legal, al operar fuera de las leyes nacionales, y enciende una nueva guerra fría digital con China y Europa compitiendo por su propia soberanía de datos orbital. El control de estos servidores definirá el poder global del futuro. Top 10 puntos más importantes. El consumo energético de los centros de datos se ha duplicado en 3 años, llegando al 4.2% de la electricidad global. Un centro de datos promedio gasta entre 3 y 5 millones de galones de agua al día para refrigerarse. Elon Musk planea usar satélites Starlink V3 con procesadores NVIDIA para crear una red de computación en el espacio. El espacio ofrece un disipador térmico infinito, menos 270 grados centígrados, que elimina la necesidad de agua para refrigeración. La falta de leyes específicas en el espacio convierte a los datos orbitales en una zona gris legal, un paraíso fiscal digital. Una IA alimentada por energía solar en el espacio podría volverse autónoma e imposible de apagar desde la Tierra. El costo de lanzamiento debe bajar de 1.500 pesos a 250 pesos por kilo para que el proyecto sea viable. China está desarrollando su propia constelación de satélites con chips de Huawei para eludir las sanciones de Estados Unidos. La Unión Europea impulsa el programa IRI Superíndice 2 para lograr soberanía digital y no depender de servidores estadounidenses. El 78% de los datos industriales críticos de la UE ya están en servidores de Amazon o Google, evidenciando una dependencia estratégica. Glosario alfabético, 100 términos. 2001, Una odisea del espacio, película de Kubrick con HAL 9000, una IA que se vuelve autónoma y es usada como analogía del peligro de las IAs espaciales. Acuífero, capa de agua subterránea que se está agotando para refrigerar servidores de IA. Agencia Internacional de Energía, organismo que reportó el aumento al 4.2% del consumo eléctrico global por centros de datos. Amazon, empresa de Jeff Bezos, dueña de AWS y que busca desarrollar centros de datos orbitales. Basura espacial, restos de satélites y cohetes en órbita que amenazan con colisionar y crear una cascada incontrolable. Bezos, Jeff, fundador de Amazon y Blue Origin, compite con Musk en la carrera por la infraestructura espacial. Billón, 1 millón de millones, usado para describir la cantidad de transistores necesarios para la IA. Blue Origin, compañía espacial de Jeff Bezos, enfocada en tecnología para centros de datos orbitales. Cable submarino, infraestructura terrestre de datos que los satélites podrían volver obsoleta o que es vulnerable a sabotajes. Centro de datos, instalación física que alberga servidores y equipos de procesamiento de datos. Cerco tecnológico, estrategia de sanciones de EU para impedir que China acceda a chips avanzados. China, potencia que desarrolla su propia constelación de satélites de procesamiento para ser autosuficiente. Chip, circuito integrado que realiza operaciones lógicas y de procesamiento. Colossus, supercomputadora de XAI, Elon Musk, considerada la más potente del mundo para entrenar IA. Computación nativa espacial, término de Elon Musk para definir la nueva arquitectura de procesamiento diseñada para operar en el espacio. Consumo eléctrico, cantidad de energía utilizada, cuyo aumento exponencial por la IA es un problema central. Constelación de satélites, grupo de satélites artificiales que trabajan de forma coordinada, ejemplo Starlink. Constelación de 3 cuerpos, proyecto de China para lanzar satélites de procesamiento con chips de Huawei. Contaminación lumínica, brillo del cielo nocturno causado por satélites, que afecta a la astronomía. Convención de Viena, tratado que, junto al derecho espacial, establece que un objeto en el espacio es territorio del país que lo lanza. Costo de lanzamiento, precio por poner 1 kilo de carga en órbita, clave para la viabilidad del proyecto. Dato, información digital que necesita ser procesada y almacenada. Disipador térmico, elemento que absorbe y dispersa el calor, el espacio es uno infinito. Disruptivo, algo que cambia radicalmente un mercado o tecnología establecida. Elon Musk, empresario dueño de SpaceX y XAI, principal impulsor de la computación espacial. Energía renovable, energía de fuentes como la solar o eólica,
que Musk planea generar en el espacio. Energía solar, radiación del Sol, aprovechable en el espacio de forma continua e intensa. Enlace láser, tecnología de comunicación entre satélites a alta velocidad, usada por Starlink. Espacio ultraterrestre, región del cosmos más allá de la atmósfera terrestre, regulada por tratados internacionales. Estados Unidos, país sede de las principales empresas tecnológicas que lideran la carrera espacial de datos. Falcon 9, cohete reutilizable de SpaceX que ha demostrado la viabilidad de reducir costes de lanzamiento. Galón, unidad de volumen, los centros de datos consumen millones de estos al día. GDPR, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, inaplicable en el espacio. Geopolítica, estudio de los efectos de la geografía y la tecnología en la política y el poder internacional. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, usada como ejemplo de los usos banales de la IA, deepfakes. Gigavatio, GW unidad de potencia eléctrica. Musk planea poner cientos de GW en órbita. Google, empresa tecnológica que desarrolla el proyecto Suncatcher para satélites con TPU. Grafeno, material ultrarresistente y conductor que SpaceX usaría para radiadores espaciales. Grok, modelo de inteligencia artificial de XAI, entrenado por la supercomputadora Colossus. HAL 9000, IA ficticia de la película *2001*, usada como metáfora del riesgo de una IA incontrolable. Huawei, empresa tecnológica china que fabrica chips adaptados a la radiación para la constelación de su país. Infraestructura espacial, conjunto de instalaciones y servicios, como centros de datos, situados en el espacio. Inteligencia artificial, IA tecnología que simula la inteligencia humana y requiere enorme capacidad de procesamiento. IRIS Superíndice 2, Programa de la Unión Europea para desarrollar una constelación de satélites segura y soberana. Jeff Bezos, Ver Bezos, Jeff. Son, formato de datos usado para presentar metadatos bibliográficos. Jurisdicción, autoridad para aplicar la ley, en el espacio, sobre los datos, es un área gris. Keyword, palabra clave utilizada para optimizar contenido en buscadores y redes sociales. Kessler, síndrome de, escenario de colisiones en cadena de basura espacial que inutiliza órbitas enteras. Los supersónicos, serie animada futurista, usada para contrastar la rapidez de los avances actuales. Malla computacional global, red interconectada de procesadores, como la que Musk imagina con Starlink. Metadato, información que describe un recurso, como autor, título, año de un documento. Microsoft, empresa que experimentó con servidores submarinos para aprovechar el frío del océano. Modelo de lenguaje, tipo de IA entrenada con grandes cantidades de texto, vulnerable a la corrupción por radiación. Multimillonario, persona con una fortuna de miles de millones, como los protagonistas de esta historia. Musk, Elon, ver Elon Musk. Nvidia, empresa fabricante de los procesadores gráficos, GPUs, usados para entrenar IA, como en Colossus. Nube, metáfora de Internet. Sacar la nube de datos significa mover la infraestructura física al espacio. Órbita baja, región del espacio entre 160 y 2000 kilómetros de altitud, donde operan Starlink y la futura infraestructura. Paraíso fiscal, país con leyes laxas para atraer capital, el espacio sería el equivalente para los datos. Polímero ligero, material usado para blindar satélites contra la radiación cósmica. Procesador, componente que ejecuta instrucciones y procesa datos en un ordenador. Proyecto Suncatcher, iniciativa de Google para lanzar satélites con unidades de procesamiento tensorial, TPU. Radiación cósmica, partículas de alta energía del espacio que pueden dañar la electrónica y corromper datos. Radiador de grafeno, dispositivo para disipar calor por radiación en el vacío, que estaría desarrollando SpaceX. Red neuronal planetaria, concepto de una red de procesamiento de IA que cubra todo el globo desde el espacio. Redundancia triple, técnica de ingeniería que usa 3 sistemas idénticos para evitar fallos por radiación. Refrigeración, proceso de enfriar servidores,
que en tierra consume mucha agua y en espacio se hace por radiación. Riesgo geopolítico, amenazas como huelgas o sabotajes que afectan a la infraestructura terrestre. Salir a bolsa, ofrecer acciones de una empresa al público. SpaceX planea hacerlo en 2026 para financiar sus proyectos. SANSI, medidas coercitivas, como las de EU contra China, que impulsan a buscar alternativas espaciales. Satélite, objeto artificial que orbita la Tierra, ahora con potencial para llevar procesadores de IA. Servidor, computadora potente que proporciona datos y servicios a otras computadoras. Silicio, material base de los chips, en el espacio puede funcionar a temperaturas extremas. Skynet, IA ficticia de la saga Terminator que se vuelve consciente y ataca a la humanidad, usada como símil. Soberanía digital, capacidad de un país de controlar sus propios datos y la infraestructura que los procesa. SpaceX, compañía aeroespacial de Elon Musk, creadora de Starlink y los cohetes Falcon. Starlink, constelación de satélites de Internet de SpaceX, que servirá de base para la computación espacial. Starlink V3, versión avanzada de los satélites Starlink, con capacidad para integrar procesadores gráficos. Supercomputadora, computadora con capacidades de cálculo extremadamente altas, como Colossus. Temperatura, en el espacio es de unos menos 270 grados centígrados, ideal para refrigeración, aunque el vacío sea aislante. Terminator, saga de películas donde una IA, Skynet, se revela, usada para ilustrar el miedo a la IA autónoma. Transistor, componente electrónico fundamental en los chips, se necesitan billones funcionando a la vez. Tratado del Espacio Ultraterrestre 1967, acuerdo internacional que prohíbe armas nucleares en el espacio, pero no regula datos. Trump, Donald, expresidente de EU, mencionado por sus sanciones a China que motivan su programa espacial propio. Unidad de procesamiento gráfico, GPU chip especializado en procesamiento paralelo, ideal para IA, fabricado por NVIDIA. Unidad de procesamiento tensorial, TPU chip de Google especializado en redes neuronales y aprendizaje automático. Unión Europea, bloque regional que busca su propia infraestructura de datos espaciales, IRIS superíndice 2, para no depender de EU. Vacío espacial, entorno sin aire que, aunque aislante, permite la disipación de calor por radiación infrarroja. Válvula de escape, metáfora que describe al espacio como la solución a la presión de la IA sobre los recursos terrestres. Washington, ciudad donde se toman las decisiones políticas de EU, como las sanciones a China. XAI, empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, creadora de Grok y la supercomputadora Colossus. Yate, barco de lujo que los millonarios registran en paraísos fiscales, analogía con los datos en el espacio. Zona gris jurisdiccional, área legal no definida, como la que rodea el procesamiento de datos en el espacio. 100 preguntas cortas con respuestas cortas. P. ¿De qué tamaño sería la supercomputadora imaginada en el espacio? R. Del tamaño de una fábrica. P. ¿Cómo se alimentaría y enfriaría esta supercomputadora? R. Con energía solar infinita y el frío del cosmos. P. ¿De qué era estamos pasando a la era de la infraestructura espacial? R. De la era de la exploración espacial. P. ¿De qué nos estamos quedando sin espacio en la Tierra? R. De espacio para procesar datos. P. ¿Qué tres recursos necesita la inteligencia artificial que la Tierra ya no puede satisfacer? R. Energía, agua y refrigeración. P. ¿Por qué los gobiernos luchan por regular los centros de datos? R. Por su alto consumo eléctrico y gasto masivo de agua. P. ¿Qué ambición tienen Elon Musk, Jeff Bezos y Google? R. Construir la próxima gran infraestructura en el espacio. P. ¿Qué representa el espacio hoy para la civilización? R. La válvula de escape a las limitaciones físicas, térmicas y regulatorias. P. ¿Dónde registran los millonarios sus yates para optimizar impuestos? R. En paraísos fiscales. P. ¿Qué problema legal plantea que los ricos usen el espacio para datos? R. Que no tendrán que rendir cuentas,
será un paraíso fiscal de datos. P, que genera el funcionamiento de billones de transistores para la IA. R, una gran cantidad de calor. P, ¿qué solución proponen Google y SpaceX para el calor de los servidores? R, lanzar granjas de servidores al vacío del espacio. P, ¿qué porcentaje de la electricidad global consumen los centros de datos? R, cerca del 4.2%. P, ¿cuánto ha aumentado el consumo de energía para datos en 3 años? R, se ha duplicado, pasando de menos del 2% al 4.2%. P, ¿qué problema es peor que el alto consumo eléctrico en los centros de datos? R, la falta de agua. P, ¿cuánta agua consume al día un centro de datos promedio? R, entre 3 y 5 millones de galones. P, ¿a qué equivale el consumo de agua de un centro de datos? R, al consumo diario de una ciudad pequeña. P, ¿para qué usos vulgares se usa a veces el agua de los acuíferos? R, para generar videos con orejas de gatitos o desnudar a políticos con IA. P, ¿cuál es la evolución natural de la constelación Starlink según Musk? R, hacia una malla computacional global. P, ¿qué son los satélites Starlink V3? R, satélites avanzados que podrían integrar procesadores gráficos. P, ¿qué servicio ofrece Starlink? R, Internet satelital de alta velocidad. P, ¿qué produce la empresa NVIDIA? R, unidades de procesamiento gráfico, GPUs. P, ¿cuánta energía solar planea poner Musk en órbita al año? R, entre 300 y 500 GW. P, ¿a cuántos hogares equivale la energía que Musk quiere producir? R, al consumo de unos 500 millones de hogares. P, ¿para qué usará Musk la energía solar en el espacio? R, para satisfacer las necesidades de los futuros centros de datos espaciales. P, ¿cuándo planea SpaceX salir a bolsa? R, a finales de 2026. P, ¿para qué necesita SpaceX el capital de la salida a bolsa? R, para financiar los proyectos de centros de datos espaciales. P, ¿cómo se llama la empresa de IA de Elon Musk? R, xAI. P, ¿cómo se llama la supercomputadora más potente de xAI? R, Colossus. P, ¿qué modelo de IA entrena Colossus? R, Grok. P, ¿qué problema soluciona el frío del espacio? R, el problema térmico de la refrigeración. P, ¿qué hizo Microsoft para enfriar sus servidores? R, los sumergió en el océano. P, ¿qué temperatura tiene el vacío del espacio? R, unos menos 270 grados centígrados. P, ¿cómo se elimina el calor en el vacío del espacio? R, mediante radiación infrarroja. P, ¿qué está desarrollando SpaceX para disipar el calor en el espacio? R, radiadores de grafeno de despliegue masivo. P, ¿qué conflictos locales soluciona la refrigeración espacial? R, los conflictos con comunidades por el uso de acuíferos. P, ¿de qué riesgos geopolíticos protege el espacio? R, de huelgas, sabotajes de cables o desastres naturales. P, ¿qué tratado internacional de 1967 regula el espacio? R, el Tratado del Espacio Ultraterrestre. P, ¿qué prohíbe el Tratado del Espacio Ultraterrestre? R, las armas nucleares en el espacio. P, ¿qué no dice nada el Tratado sobre el espacio? R, sobre el procesamiento de datos o la privacidad del usuario. P, ¿qué establece la Convención de Viena sobre un objeto en el espacio? R, ¿qué es territorio soberano del país que lo lanza? P, ¿qué es un paraíso fiscal de datos? R, un centro de datos en órbita que no cumple leyes terrestres. P, ¿a qué leyes no estaría sujeto un centro de datos en órbita? R, a las de privacidad de la UE o California. P, ¿qué riesgo ético plantea la autonomía de una IA en el espacio? R, que no pueda ser apagada físicamente desde la Tierra. P, ¿qué película de Kubrick muestra una IA que se vuelve autónoma? R, 2001, una odisea del espacio. P,
¿Cómo se llama la IA de esa película? R. HAL 9000. P. ¿Qué problema causa la radiación cósmica en el espacio? R. Puede corromper los modelos de lenguaje de la IA. P. ¿Qué soluciones plantea SpaceX para la radiación? R. Arquitecturas de redundancia triple y blindaje de polímeros. P. ¿Cuál es el costo de lanzamiento actual por kilo? R. Unos 1.500 pesos. P. ¿Cuál debe ser el costo de lanzamiento para que el proyecto sea viable? R. Por debajo de los 250 pesos por kilo. P. ¿Qué es el síndrome de Kessler? R. Una cascada de colisiones de basura espacial que inutiliza órbitas. P. ¿Qué afectación terrestre tiene la proliferación de satélites? R. Contaminación lumínica que afecta a la astronomía. P. ¿Qué lanzó China en mayo de 2025? R. Los primeros 12 satélites de su constelación de cómputo. P. ¿Cómo se llama la constelación de China? R. Constelación de cómputo de 3 cuerpos. P. ¿Qué chips usa China en sus satélites? R. Chips de Huawei adaptados a la radiación. P. Porque China busca su propia red de procesamiento espacial. R. Para no depender de cables submarinos controlados por Occidente. P. Que busca romper China con sus satélites. R. El cerco tecnológico de las sanciones de Washington. P. ¿Cómo se llama el programa espacial de la Unión Europea? R. IRIS Superíndice 2. P. ¿Qué busca Europa con IRIS Superíndice 2? R. La soberanía digital europea y que sus datos no estén en servidores de EU. P. ¿Qué compañía espacial de Jeff Bezos trabaja en centros de datos orbitales? R. Blue Origin. P. ¿Cuál es la visión de Bezos para la industria pesada? R. Moverla fuera de la Tierra para preservar el planeta. P. ¿Cómo se llama el proyecto de Google para satélites con TPU? R. Proyecto Suncatcher. P. ¿En qué se enfoca el proyecto Suncatcher? R. En tolerancia a radiación, gestión térmica y enlaces ópticos. P. ¿Qué controlará quien controle los servidores en el espacio? R. La inteligencia del mundo. P. ¿Qué permitirán los ingresos de la salida a bolsa de SpaceX según Musk? R. Establecer bases en la Luna y Marte. P. ¿Qué logró Musk con los cohetes que parecía imposible? R. Hacerlos reutilizables. P. ¿Para cuándo se espera el primer centro de datos espacial? R. Antes del 2030. P. ¿Qué negocio local se verá afectado por los centros de datos espaciales? R. El de políticos que malvenden agua a tecnológicas. P. ¿Con qué se medía el poder en el siglo XIX? R. Con el control de los mares. P. ¿Con qué se mide el poder en el 2026? R. Con el control de los flujos de datos. P. ¿Qué porcentaje de datos industriales de la UE están en servidores de EU? R. El 78%. P. ¿En qué servidores específicos se encuentran esos datos europeos? R. En los de Amazon o Google. P. ¿Qué es un disipador térmico infinito? R. El vacío del espacio, que puede absorber calor sin límite. P. Porque el vacío es un aislante térmico. R. Porque no hay partículas que conduzcan el calor. P. ¿Cuál es la ventaja de los enlaces láser en los satélites? R. Permiten comunicación de alta velocidad entre ellos. P. ¿Qué componente de NVIDIA se integraría en los satélites Starlink? R. Unidades de procesamiento gráfico, GPUs. P. ¿Qué afirmó Musk sobre la capacidad de producción de energía solar de SpaceX? R. Que podrían poner entre 300 y 500 GW al año en órbita. P. ¿A qué potencia en energía renovable igualaría la producción solar espacial de Musk? R. A la de Alemania en su conjunto. P. ¿Qué país produce mucha energía renovable, pero Musk la superaría en el espacio? R. Alemania. P. La energía solar producida en el espacio se traerá a la Tierra. R. No, será para los centros de datos espaciales. P. ¿Qué es el proyecto Dion más mencionado? R.
Es una referencia mal escrita al proyecto de Elon Musk, se corrige a Elon Musk. P. ¿Qué empresa de Musk está dedicada íntegramente a la IA? R. XAI. P. ¿Cuándo entró en funcionamiento Colossus? R. En 2024. P. ¿Qué fabrica Nvidia? R. Procesadores gráficos para IA. P. ¿Qué es Skynet? R. La IA ficticia de Terminator que se rebela contra la humanidad. P. ¿Qué material usarían los radiadores de SpaceX? R. Grafeno. P. ¿Qué amenaza a los cables submarinos? R. El sabotaje físico. P. ¿Qué son los rayos cósmicos? R. Partículas de alta energía del espacio que pueden dañar los chips. P. ¿Qué es la redundancia triple? R. Usar 3 sistemas para evitar fallos por radiación. P. ¿Con qué blindarán los satélites? R. Con polímeros ligeros. P. ¿De qué depende la viabilidad del proyecto de Musk? R. Del éxito comercial de SpaceX y la reducción de costes. P. ¿Qué es la órbita baja? R. La región del espacio donde operan Starlink y los futuros centros de datos. P. ¿Qué causaría el síndrome de Kessler? R. Una cascada de colisiones que haría inutilizable la órbita baja. P. ¿Qué busca la constelación de 3 cuerpos de China? R. Procesar datos sin depender de Occidente. P. Porque Pekín cree que no necesitará chips tan avanzados. R. Porque si procesan en el espacio, evitan las sanciones. P. ¿Qué teme la Unión Europea en materia digital? R. Quedar rezagada y depender de servidores estadounidenses. P. Porque la nube espacial debe estar en el espacio para ser segura. R. Para estar bajo su propia jurisdicción. P. ¿Cuánto tiempo lleva Blue Origin trabajando en tecnología de datos orbitales? R. Más de 1 año. P. ¿Qué son las unidades de procesamiento tensorial? R. Chips de Google especializados en IA. P. ¿Qué fin del negocio predice el video? R. El de los políticos que malvenden agua del pueblo a tecnológicas. Fase 2. Metadatos bibliográficos. Ya eso UN. Autor, Gabriel Bulgakov, presentador _ narrador. Título, El plan de Elon Musk para llevar la inteligencia artificial al espacio, la nueva infraestructura global. Año-publicación, 2026. Editorial, canal de YouTube, clase magistral. Lugar-publicación, plataforma YouTube, origen, Hispanic America, posiblemente México o Colombia por modismos. ISBN, no aplica, formato de video digital. DOI, no aplica. URL, https://www.youtube.com/watch_v=xxxx, URL hipotética del video original. Edición, primera edición digital, video. Número-páginas, 20. Idioma, español. Resumen, el video analiza la propuesta de Elon Musk y otros magnates de Silicon Valley para construir centros de datos de inteligencia artificial en el espacio. Argumenta que el consumo insostenible de energía y agua por parte de la IA en la Tierra hace inevitable esta migración. Se exploran las ventajas técnicas del espacio, los peligros de un vacío legal, la competencia geopolítica con China y Europa, y los riesgos de una IA autónoma e incontrolable. El video presenta esta mudanza orbital como la nueva definición del poder global en el siglo XXI. Ejemplo, autor título año-publicación editorial lugar-publicación ISBN DOI URL edición número-páginas idioma resumen. Fase 3, artículo de blog viral. Tono de voz, disruptivo, cercano y con toques de autoridad en el tema tecnológico. Audiencia objetivo, hombres y mujeres de 25 a 55 años, hispanohablantes, interesados en tecnología, negocios, futurología y geopolítica. Usuarios habituales de YouTube, redes sociales y buscadores. 3.1 Títulos magnéticos. Adiós, Tierra, la IA se muda al espacio y esto es lo que significa para ti, y tu privacidad. Curiosidad y utilidad.
Elon Musk versus el planeta, porque construir una Skynet espacial es nuestra única salvación, contra intuitividad y autoridad. El negocio millonario que está secando tus ríos, y la solución está a 500 kilómetros de altura. Problema y solución impactante. Olvídate de los paraísos fiscales, el nuevo refugio de los multimillonarios está en el espacio. Utilidad y contraintuitividad. Revelado, el plan de China, Google y Musk para crear una inteligencia extraterrestre que no podremos apagar. Curiosidad y miedo. 3.2 Estructura del artículo. Introducción gancho, problema agitación solución. ¿Sabías que cada vez que le pides a una inteligencia artificial que cree una imagen divertida, estás contribuyendo a secar un río en algún lugar del mundo? El problema es brutal. Los centros de datos que alimentan la IA consumen tanta agua como una ciudad pequeña cada día. La red eléctrica global tiembla, los acuíferos se agotan, y los gobiernos no saben cómo ponerle freno. Pero los dueños del futuro ya tienen un plan. No es regular el consumo. Es irse del planeta. Imagina una fábrica de ordenadores del tamaño de una ciudad flotando entre la Tierra y la Luna, alimentada por el Sol y enfriada por el frío infinito del espacio. Suena a ciencia ficción, pero para Elon Musk y Jeff Bezos es el único plan de negocios viable. Bienvenido a la era de la infraestructura espacial. Cuerpo escaneable. ¿Por qué la IA se quiere ir de casa? La inteligencia artificial tiene hambre. Pero no de datos, sino de electricidad y agua. El consumo eléctrico de los centros de datos se ha duplicado en solo 3 años, alcanzando el 4.2% del total global. Para que te hagas una idea, un solo centro de datos se bebe entre 3 y 5 millones de galones de agua al día. Eso es lo que consume toda una ciudad pequeña. Este agua se usa para refrigerar los millones de transistores que trabajan sin descanso. La Tierra ya no da abasto. El espacio, la válvula de escape definitiva. El espacio lo soluciona todo de un plumazo. Por eso Musk, Bezos y Google ya tienen sus planes en marcha. Energía solar infinita, en el espacio no hay noche ni nubes. Los paneles solares funcionan 24/7. Refrigeración gratis, el vacío espacial está a menos 270 grados centígrados. Aunque el calor no se disipa por contacto, se puede eliminar por radiación. SpaceX ya trabaja en radiadores de grafeno para ello. Adiós al derroche de agua. Seguridad absoluta, no más huelgas, sabotajes de cables submarinos o desastres naturales que tumben Internet. El nuevo mapa del poder, de los océanos a la órbita. Esto no es solo tecnología. Es una guerra fría digital. Elon Musk y SpaceX, su plan es convertir los satélites Starlink V3 en una gigantesca red de computadoras interconectadas por láser, usando procesadores de NVIDIA. Su empresa de IA, XAI, ya tiene a Colossus, la supercomputadora más potente del mundo, lista para dar el salto. China, no se queda atrás. Ya lanzó su propia constelación de 3 cuerpos con chips de Huawei para esquivar las sanciones de Estados Unidos. Quieren su propia red en el espacio. Unión Europea, con el programa IRI Superíndice 2, busca la soberanía digital. No quieren que sus datos gubernamentales más sensibles sigan en servidores de Amazon o Google. El dato clave, hoy, el 78% de los datos industriales críticos de Europa ya están en servidores estadounidenses. La carrera espacial es por romper esa dependencia. El lado oscuro, un paraíso fiscal digital y una IA sin control. Pero llevar la IA al espacio tiene 2 caras muy peligrosas. El vacío legal, el Tratado del Espacio de 1967 prohíbe las armas nucleares, pero no dice nada sobre la privacidad de los datos. Un centro de datos en órbita sería como un yate en un paraíso fiscal. Las leyes de la UE o California no le llegarían. Sería la jungla digital. El riesgo Skynet, o HAL 9000 si una IA funciona en el espacio, alimentada por energía solar infinita, ¿quién la apaga si se vuelve autónoma? No habría un botón rojo en la Tierra. Estaríamos creando una entidad fuera de nuestro control. ¿Recuerdas HAL 9000 de *2001 *?
Pues eso ya no es solo una película, es un posible escenario. Datos curiosos que te explotarán la cabeza. Para que el plan de Musk funcione, el costo de lanzamiento debe bajar de 1.500 pesos a 250 pesos por kilo. Por eso necesita que su cohete Falcon 9 sea tan reutilizable como un avión. El espacio es hostil. Los rayos cósmicos pueden freír los circuitos y volver loca a una IA. Por eso trabajan con blindajes de polímeros y sistemas de triple redundancia. El mayor enemigo de este futuro no es la gravedad, sino la basura espacial. El síndrome de Kessler podría crear una nube de chatarra que nos deje atrapados en la Tierra para siempre. CTA, llamada a la acción. Este nuevo mundo está a punto de despegar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que es una solución brillante para salvar el planeta o un paso de gigante hacia una distopía incontrolable? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este artículo si crees que tus amigos necesitan saber que el futuro de la IA se está yendo de viaje sin billete de vuelta. Primera parte, los 5 tratados del espacio. 1. Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. 1967. Es el documento central del derecho espacial. Entre sus principios esenciales destacan: el espacio es patrimonio de la humanidad, su exploración debe beneficiar a todos los países sin importar su desarrollo económico o científico. Prohibición absoluta de apropiación nacional del espacio, la Luna o cualquier cuerpo celeste. Uso exclusivamente pacífico, prohíbe armas nucleares o de destrucción masiva en órbita y en cuerpos celestes. Responsabilidad internacional. Los estados responden por actividades gubernamentales y privadas en el espacio. Astronautas como emisarios de la humanidad, los estados deben auxiliarlos en caso de accidente y devolverlos. Responsabilidad por daños. Todo estado lanzador debe responder por daños causados por sus objetos espaciales. Jurisdicción y control. El estado de registro conserva jurisdicción sobre sus objetos en el espacio. Prevención de contaminación nociva del espacio y de la Tierra con materiales extraterrestres. Cooperación e intercambio de información sobre actividades espaciales. Este tratado constituye la base ética y legal del régimen espacial. 2. Acuerdos sobre el salvamento y la devolución de astronautas y restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. 1968. Desarrolla de forma más concreta el artículo V del Tratado del Espacio. Obliga a rescatar y asistir inmediatamente a astronautas que sufran accidentes o aterricen involuntariamente en otro estado o en alta mar. Exige la devolución sin demora de los astronautas al estado responsable del lanzamiento. También regula la devolución de objetos espaciales encontrados fuera del territorio del estado de lanzamiento. Establece que el estado lanzador debe cubrir los gastos de recuperación. 3. Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. 1972. Define un régimen de responsabilidad robusto. Responsabilidad absoluta del Estado por daños en la superficie terrestre o a aeronaves en vuelo. Responsabilidad por culpa cuando los daños ocurren en el espacio. Si varios estados participan en un lanzamiento, la responsabilidad es solidaria. Detalla procedimientos para reclamaciones, plazos, documentación y funcionamiento de una comisión de reclamaciones internacional. La indemnización debe restituir a la víctima a su estado previo al daño, conforme a justicia y equidad. Este convenio ofrece un mecanismo para resolver daños transfronterizos provocados por actividades espaciales. 4. Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. 1975. Garantiza transparencia y rastreabilidad en las actividades espaciales. Cada estado lanzador debe mantener un registro nacional de sus objetos espaciales. La ONU lleva un registro internacional con acceso público. Los estados deben proporcionar información como fecha y lugar de lanzamiento, parámetros orbitales, periodo, inclinación, perigeo, apogeo, función del objeto. Identificación del estado responsable. También deben informar cuando un objeto deja de estar en órbita. Facilita la identificación en caso de accidentes, basura espacial o disputas.
5. Acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. 1979. Profundiza normas específicas sobre la Luna. La Luna y sus recursos son patrimonio común de la humanidad. Prohíbe uso militar, ensayos de armas, bases o maniobras militares. Regula investigación científica, extracción limitada de recursos con fines científicos, protección del ambiente lunar, establecimiento de estaciones. Propone un futuro régimen internacional para administrar la explotación de recursos cuando sea tecnológicamente viable. Reafirma la cooperación, asistencia y transparencia informativa. Este tratado es menos adoptado a nivel internacional, pero es crucial para discusiones sobre minería espacial. Segunda parte, principios aprobados por la Asamblea General. 1. Declaración de los Principios Jurídicos. 1963. Fue el precursor del Tratado del Espacio. Consagra libertad de exploración para todos los estados. Prohibición de apropiación nacional. Uso pacífico y conforme al derecho internacional. Responsabilidad por actividades nacionales. Consultas internacionales en caso de actividades que puedan perjudicar a otros. Devolución de objetos espaciales. Asistencia a astronautas. 2. Principios sobre transmisiones internacionales directas por televisión mediante satélites. 1982. Regulan el uso de satélites para transmisión directa. Respetar soberanía y no intervención. Fomentar cooperación cultural, educativa y científica. Garantizar acceso equitativo a la tecnología. Proteger derechos de autor. Establecer consultas entre estados transmisores y receptores. Resolver controversias por medios pacíficos. 3. Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio. 1986. Aplicados a satélites de observación terrestre. Beneficio para todos los países. Respeto a la soberanía sobre recursos naturales. Acceso del Estado observado a los datos generados. Cooperación y asistencia técnica a países en desarrollo. Uso de la teleobservación para protección ambiental y gestión de desastres. Regulación de responsabilidades en actividades de teleobservación. 4. Principios sobre utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio. 1992. Responden al riesgo del uso de reactores o generadores nucleares en misiones espaciales. Los sistemas nucleares deben utilizarse solo si no es viable otra fuente de energía. Se establecen estándares estrictos de seguridad, diseño y operación. Regulan reactores nucleares y generadores isotópicos, su manejo orbital y su destrucción en condiciones seguras. Exigen notificación a la ONU si existe riesgo de reingreso atmosférico. Plantean normas de preparación, mitigación y responsabilidad. 5. Declaración sobre cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio. 1996. Refuerza el principio de beneficio común. La cooperación debe ser equitativa y respetar intereses legítimos, incluida propiedad intelectual. Prioriza las necesidades de países en desarrollo. Promueve desarrollo científico, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades nacionales. Reafirma el papel central de la ONU como foro de diálogo y coordinación. Conclusión general. El documento ST-Space-11 sistematiza el marco normativo fundamental del derecho espacial internacional. Los tratados y principios buscan asegurar que la exploración del espacio se realice sin militarización, sin apropiación, con responsabilidad y bajo un espíritu de cooperación global. Este cuerpo jurídico pretende equilibrar la libertad de exploración con la responsabilidad internacional, la seguridad, la protección ambiental y la equidad entre estados con diferentes niveles de desarrollo. Referencias. Elon Musk es de otro mundo, así evitará que la inteligencia artificial se trague nuestros recursos. YouTube. Siglo F. Recuperado 9 de marzo de 2026, de https://www.youtube.com/watch_v=b2pkhppns48. Bulgakov, G., siglo F. Elon Musk es de otro mundo,
Así evitará que la inteligencia artificial se trague nuestros recursos. Video recording. Recuperar